había una gran alegría de una labor terminada y culminada después del revés del plebiscito, como ya lo dijimos, y superada por lo menos esa dificultad que resultó ser temporal, si bien es cierto que hay una división que todavía persiste en la sociedad colombiana. Hay sectores que están en contra, que no entienden, repito, que esta es una oportunidad, y bueno, dijéramos que están en su derecho aun cuando circularon demasiadas noticias falsas. A mí me llama mucho la atención que ahora, a raíz de estas movilizaciones del llamado paro nacional, el Centro Democrático se ha quejado en un comunicado leído por el doctor Álvaro Uribe de las noticias falsas. Parece una paradoja, ¿no? Porque realmente esa etapa de la vida nacional se inauguró a instancias del Centro Democrático y con la circunstancia propia del plebiscito, pero las noticias falsas tienen que ser condenadas por todos. Luego, estamos de acuerdo, fuera noticias falsas. Digamos que son rudimentos básicos, ¿no? de asistencia, de primeros auxilios que teníamos nosotros en la guerra, ¿no? En ese momento, yo no estaba allí, pues, pero me enteré. Si hago un reclamo público, yo le mandé un mensaje haciendo votos por su salud, que fue bloqueado y nunca respondido. Bueno, a mí me parece que las diferencias políticas no pueden llegar al terreno de lo personal. También una paradoja, porque que aparezca pues uno de sus rivales, que proviene además de un grupo armado, a auxiliarlo, es un mensaje muy refrescante, porque justamente de lo que se trata es de eso. Fíjese una cosa, la palabra menos usada en estos últimos 6 años, ya 8, pues desde cuando comenzamos en La Habana, es la palabra reconciliación. Se habla de guerra, de conflicto, de justicia transicional, etc. Pero el núcleo final, porque claro, ¿cuál es la estrella polar de todo esto? Esto no es solo un ejercicio militar para que unos señores dejen las armas. Y ya dije que es una oportunidad y unos caminos para Colombia. La reforma rural es una necesidad, eso no es un problema ideológico ya, ni es un problema de las FARC, en fin. Pero el propósito final es la reconciliación y es de lo que menos se habla. Los menores de edad con fines protervos ideológicos, no sean cívicos, no sean descarados, no sean sinvergüenzas. La base social del acuerdo fue el de la participación política y el de la justicia alternativa. Pero sin esos dos elementos, yo francamente quiero decir, acuerdo no hubiera habido, estaríamos en la misma situación de hace 8 años. Finalmente, el resultado me parece que tiene un algo de positivo, y es que ha permitido a estos voceros en el Congreso y al director del partido, Rodrigo Londoño, mostrar una cara distinta a la de la ferocidad y una capacidad de discernimiento en paz y en respeto a las ideas ajenas. Mi solicitud al país de perdón a quienes haya afectado, a quienes haya causado dolor. Que estamos defendiendo al pueblo y estábamos convencidos de que lo estábamos haciendo, pero los hechos y los resultados de muchas cosas de las que se hicieron, pues eran contrario a lo que se buscaba. Yo sí creo que debieron haber sido más claros y más insistentes y más persistentes, y todavía lo deben y todavía lo pueden hacer, en reconocer a sus víctimas sin ambajes y sin condicionamientos. Pero yo creo que este es un buen camino, y particularmente en lo que acabamos de ver en las palabras de Alape, ahí creo yo esa idea de que la única forma de superar esto es con ese reconocimiento. Anunciamos al mundo que ha comenzado la segunda Marquetalia bajo el amparo del derecho universal que asiste a todos los pueblos del mundo de levantarse en armas contra la opresión. No, pues aquí realmente fue un momento muy difícil y triste, porque no podía, siempre había la hipótesis de que pequeñas fracciones se convirtieran en disidencias, pero que estos dos personajes y los que los rodean hayan tomado esa decisión, primero es una cosa tan anacrónica, es patético, hablando de la nueva Marquetalia, realmente
Es como si los 5 años de La Habana no les hubieran servido para nada. Esos señores hoy son unos delincuentes, no están amparados por el acuerdo, han traicionado el acuerdo, y en eso el gobierno sí tiene plena razón de que tiene que utilizar la totalidad de los instrumentos del Estado pues, para combatir esas disidencias. Bueno, dijéramos que pues, el ministro renunció a raíz de la moción de censura y sí cometió una serie de errores absolutamente imperdonables. El primero de ellos es, yo entiendo que un ministro de defensa, dijéramos, defienda la institucionalidad y en particular a los militares, a los policías que están bajo su mando, pero no puede precipitarse a hacer absoluciones como las hizo, de una manera inconsulta, que simplemente lo que terminaron fue minando la credibilidad en el ministerio, afectando al propio ejército sobre pretexto de defenderlo y generando momentos muy críticos que pasan por las famosas fotografías en la Asamblea General de Naciones Unidas y terminan con el bombardeo en el que perecieron lamentablemente algunos niños. Yo francamente sí creo que ha sido un ministerio muy desacertado. El beso, sí. Primero, me parece que le han dado demasiada importancia y en un sesgo un tanto atrasado. Yo creo que hoy la libertad y la identidad sexual se ha expandido y hay, dijéramos, crecientemente una actitud de comprender que un homosexual no es un leproso ni un depravado. Son formas de identidad y expresión sexual que cada día van teniendo más abrigo en términos de derechos. Es que aquí lo que está de por medio es derechos. Yo recuerdo en mi época de juventud, los pocos homosexuales de los que se sabía que esa era su vida, era una tragedia. El peor insulto cuando yo estaba en la universidad era decirle homosexual a alguien. Era realmente un baldón, era la destrucción de la vida. Algunos amigos que veíamos tenían que practicar el sexo a las 5 de la mañana en condiciones absolutamente miserables. Muchos de ellos morían porque tenían que ir a unos antros espantosos. Luego aquí lo que hay es un proceso de reivindicación de los derechos de las personas con identidad sexual distinta. Luego es una manifestación de amor y hay que entender que el amor está más allá de esas barreras. Al momento de ingresar al consultorio, la funcionaria del IMPEC aseguró que Merlano ya había utilizado la soga para bajar y que se estaba subiendo en la motocicleta. Dijéramos, da una cierta sensación de impotencia y de incapacidad del Estado. Bueno, fugas ha habido otras, pues tampoco es la primera ni la última vez que ocurrirá esto. Pero sí muestra, además, seguramente o muy probablemente, contaminación adentro. Es una operación tan artesanal que solo tuvo éxito seguramente porque había mucho acompañamiento desde adentro, pero la reflexión no puede detenerse en eso, es hasta risible un poco, uno ve, bueno, tiene cierta dosis de humor, pero no, lo que hay detrás de esto es una máquina de compra de votos, una estructura que la misma señora Merlano anunció y dijo, bueno, es que aquí hay gente detrás y esto no hay que personalizarlo, pero no nos equivoquemos, las elecciones y en particular estas elecciones locales, claro, son un llamado a la democracia, produjeron un mensaje importante, como ya lo dije, pero estamos conviviendo con un sistema electoral que está muy minado, y particularmente en las localidades, por factores ilegales, incluso armados, por mafias que se apoderan de las administraciones locales. Por eso a mí me parece que este suceso hay que mirarlo en mayor escala, en la verdadera radiografía de lo que significa el sistema electoral en Colombia.